Vea pues, esta no es otra ensalada cualquiera. Tiene una mezcla de sabores que parece muy simple, pero cuando la prueba entiende por qué tantas personas la preparan una y otra vez. No se vaya porque lo mejor viene al final. Inicio esta exquisita ensalada con 250 gramos de fresas frescas. Lo primero que hago es lavarlas muy bien y luego las dejo desinfectando de manera natural con agua y un poquito de vinagre blanco. Mientras las fresas están listas, continúo con un mango bien maduro. Lo lavo muy bien, retiro toda la cáscara con cuidado. Lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Vea pues, cuénteme algo en los comentarios. ¿Usted prefiere el mango bien maduro o un poquito más pintón para las ensaladas? Cuente a ver. El otro día un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de pepino! ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia pues. Suscríbase ahora mismo y asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora tomo un aguacate maduro pero firme. Lo parto por la mitad, retiro la semilla, quito la cáscara con mucho cuidado y luego lo corto en cubos medianos procurando que no se desbarate. Y dígame una cosa, cierto que el aguacate combina prácticamente con todo. ¿Usted con qué fruta cree que queda mejor? ¿Se antojan de la ensalada? Guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Retomo las fresas. Las escurro muy bien para retirar el exceso de agua. Después les quito las hojas y las corto en rodajas de un tamaño agradable para que cada porción tenga un poquito de todo. Ahora utilizo un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este previamente lo selecciono muy bien, retiro las hojas que no están bonitas, lo lavo perfectamente y luego lo pico bien finito. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera grande agrego primero el aguacate, luego incorporo las fresas, continúo con el mango y finalmente añado el cilantro fresco. Directamente sobre la ensalada agrego el jugo de 2 limones recién exprimidos, después añado una pizca de sal, finalmente incorporo una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclo con mucho cuidado todos los ingredientes, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y vea pues qué belleza de ensalada. Esta ensalada queda deliciosa para acompañar un pescado a la plancha, una pechuga de pollo, carne asada, lomo de cerdo o simplemente disfrutarla sola como una comida ligera o una cena refrescante. Si esta receta le gustó, hágame un favor muy especial. Regáleme un me gusta porque ese pequeño apoyo ayuda muchísimo al canal. Comparte este video con esa persona que siempre dice que las ensaladas son aburridas, porque estoy seguro de que después de probar esta cambia de opinión. Suscríbase al canal de las ensaladas si todavía no lo ha hecho, para que no se pierda todas las recetas saludables, fáciles y deliciosas que seguimos preparando con mucho cariño. Nos vemos en una próxima receta y decime pues, ¿la harías?